Sentir intensamente no es una elección, ni constituye un defecto. Es una forma de habitar el mundo, que no se ajusta a las estructuras habituales de la vida moderna. Mientras que la mayoría transita sus días con una ligereza funcional, hay quienes llevan una densidad perceptiva que trasciende la superficie. No se trata únicamente de emoción, sino de una conciencia ampliada que capta detalles ocultos, matices emocionales y sutiles contradicciones. Esta manera de existir no se puede apagar como un interruptor. Siempre está activa, absorbiendo palabras, tonos de voz, ambientes, silencios, el dolor ajeno, y de ello surge a menudo el agotamiento. En la psicología junguiana, este tipo de sensibilidad se asocia directamente a las funciones psíquicas del tipo intuitivo e introvertido. Estas personas no solo observan lo que tienen frente a sus ojos, sino que perciben lo que se oculta tras ello. Se guían por símbolos, significados ocultos e impresiones que emergen del inconsciente. Es por ello que la vida cotidiana, con su previsibilidad y superficialidad, a menudo se asemeja a una obra teatral artificial, en la que la existencia demanda adaptarse a un ritmo ajeno a la propia naturaleza. La fricción constante entre lo que se siente y lo que se espera genera una sensación de desconexión. Filosóficamente, esta experiencia evoca el concepto de existencia auténtica en Kierkegaard y Heidegger. Vivir de forma genuina es asumir el peso de enfrentar la profundidad del ser, aun cuando ello duela y no garantice pertenencia. Para Jung, este camino es indispensable para la individuación, es decir, para convertirse en quien realmente uno es, en lugar de ponerse una máscara adaptada al entorno. Este proceso de integrarse en uno mismo puede ser doloroso, especialmente en un mundo que aún duerme. Es una fatiga que no proviene de las tareas cotidianas, sino de la intensidad con la que se vive cada experiencia. La rutina diaria para estas personas exige una energía superior. Imagina que un encuentro social puede resultar agotador, o que un ambiente hostil, incluso sin palabras agresivas, desate una profunda angustia. La mente no se aquieta, el cuerpo no se relaja, y lo que otros llaman demasiada sensibilidad es, en realidad, la consecuencia natural de una psique abierta y permeable, expuesta a aquello que el mundo prefiere ignorar. El dolor de sentir en exceso no se puede reparar con consejos superficiales o frases hechas. Es fundamental reconocer que existen diferentes tipos de conciencia y que algunas llevan consigo el peso de una especie de muerte interior. Lo que muchos interpretan como exageración es, en verdad, una forma genuina de ser, y cuando esa conciencia se niega, se silencia o se ridiculiza, no desaparece, se vuelve en contra de ti, transformando lo que debería ser un don en una fuente de sufrimiento. Por ello, el primer paso no es cambiar, sino comprender el significado de esa intensidad emocional, el comienzo de una claridad inusual, en un mundo que opera en piloto automático. Este sendero, aunque difícil, es uno de los más auténticos que se pueden transitar. Ser incomprendido no es meramente una cuestión de lenguaje, es una herida que no sangra, pero corroe en aquellos que viven con una mirada introspectiva. Para quienes experimentan el mundo con capas adicionales, ser comprendido se vuelve tan vital como el aire, pues hablar no se trata de vaciar palabras, sino de desnudar el alma. Es el intento de traducir en oraciones aquello que apenas se organiza en el interior, y cuando ese esfuerzo no es correspondido, cuando el otro responde con prisa o juicio, no se quiebra únicamente la conversación, sino también la esperanza de existir sin máscaras. Carl Rogers, pionero de la psicología humanista, afirmaba que escuchar de verdad es algo raro, y que ser genuinamente oído tiene un efecto casi milagroso sobre la psique. Una de las heridas más profundas de la humanidad es vivir en un mundo donde el yo auténtico debe ocultarse para ser aceptado. Cuando quien siente intensamente intenta mostrarse y se encuentra con frialdad o impaciencia, nace un sutil trauma, el de no ser abrazado en su esencia. El resultado es un constante intento de recalibrar la propia expresión. Comienzas a ocultar partes de ti, suavizar tus palabras y a pensar 2, 3, 4 veces antes de expresarte, no porque desees mentir, sino porque has aprendido que revelar tu verdad puede ser aterrador y que el silencio que sigue a tu honestidad puede doler más que la soledad de callar. Pero lo que nadie te dice es que el dolor de ser ignorado solo crece con el tiempo.
Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo, observó que los seres humanos no sufren solo por el dolor en sí, sino por el vacío de sentido que éste puede acarrear. Y cuando hablas y no te escuchan, lo que se desmorona es el significado mismo de la comunicación y la conexión. Compartir tus palabras deja de ser un puente y se convierte en un muro que endurece tu pecho, traga tus expresiones y asfixia tus sentimientos. Sin embargo, este dolor no debe ser reprimido. Hay que entenderlo desde su raíz. No se trata de sentir demasiado, sino de vivir con intensidad y presencia. No eres complicado. Simplemente necesitas ser atendido, algo que muchos no saben ofrecer, y que, por doloroso que parezca, no debe llevarte al silencio, pues cada vez que ocultas lo que sientes, para no incomodar a otros, algo en tu interior se apaga, y con el tiempo, esa desconexión interna se convierte en prisión. La sanación no proviene de hablar con cualquiera, sino de hallar un espacio donde tus palabras sean recibidas con el alma. Jung sostenía que el verdadero escuchar es aquel que percibe incluso lo que no se dice. Ese tipo de atención es la que te libera, la que permite que el dolor tome forma y encuentre descanso, hasta que ese espacio se haga presente. Permanecer fiel a tu verdad ya es, por sí mismo, un acto de resistencia. Vivir en un mundo que celebra lo superficial y margina la profundidad es una de las experiencias más deshumanizadoras para quienes sienten intensamente, en una realidad en la que todo debe ser ligero, rápido y vendible. La profundidad se transforma en obstáculo cuando no hay espacio para el silencio, la matización o la reflexión. Las relaciones son instantáneas, las conversaciones superficiales y las emociones se tratan como mercancías. La vida se ha convertido en una vitrina, y quienes llevan un alma densa a menudo sienten que no encajan en ese catálogo. La sociedad contemporánea fomenta una subjetividad acelerada. Desde pequeños, se aprende a ocultar lo que se siente, a ignorar preguntas difíciles y a reprimir el malestar, moldeándose para encajar en conversaciones que aburren, en relaciones que agotan y en rutinas que enferman. Pero esa adaptación tiene un precio muy alto. Jung advirtió que vivir en sintonía con tu esencia puede llevar a una fragmentación psíquica. Poco a poco, te transformas en una colección de roles, el que agrada, el que es aceptado, el que parece normal, mientras detrás de esa apariencia crece una sensación difícil de nombrar, el reflejo de un alma que ha quedado sin uso. Cuando te ves forzado a vivir en la superficie mientras en tu interior se esconde un océano, todo empieza a perder significado. Las conversaciones cotidianas se tornan repetitivas, las celebraciones parecen ensayadas y los lazos se vuelven demasiado frágiles para sostener algo real. Intentas participar, sonreír, fluir, pero en el fondo sientes un constante malestar, como observar todo desde fuera, sin poder integrarte por completo. La verdadera vida se descubre en la profundidad del alma. Rainer Maria Rilke. La filosofía existencial aborda esta experiencia como la condición del extranjero, una claridad dolorosa, la conciencia de que el mundo a tu alrededor duerme en sus automatismos, mientras tú permaneces demasiado despierto, consciente y solo. Esa claridad no implica arrogancia ni rechazo hacia los demás, es simplemente el reconocimiento de que la existencia de la mayoría carece de autenticidad en una cultura que valora el entretenimiento sobre la introspección, y donde ser interesante prima sobre ser genuino. La profundidad llega a ser vista como un problema. La gente anhela respuestas rápidas, consejos prefabricados y emociones fáciles. No hay tiempo para procesar lo que se siente, ni disposición para escuchar a quienes piensan diferente. Por ello, las personas con profundidad empiezan a sentir la necesidad de editarse, reduciendo su complejidad a una aparente ligereza. Pero cada una de esas concesiones deja cicatrices invisibles. El dolor no reside únicamente en no ser comprendido, sino en tener que ocultar quién eres para seguir siendo aceptado. Esa lucha constante entre esencia y adaptación drena, paulatinamente, la vitalidad del alma. Carl Jung afirmaba que el proceso de individuación requiere el valor de desprenderse de las máscaras y regresar a la propia verdad interior. Vivir en un mundo superficial se vuelve una carga real. Es el peso de ser íntegro, en una realidad que solo admite fragmentos. Hay una fatiga que no se alivia con descanso. Puedes dormir 8 horas,
tomar vacaciones o reducir el ritmo, pero aún así, despertar con el cuerpo pesado, una mente nebulosa, un pecho apretado. Esa fatiga no surge de la rutina, sino del desajuste entre lo que sientes y lo que vives. Se acumula en silencios reprimidos, en emociones contenidas y pensamientos que nunca encuentran espacio para respirar. Es el resultado de soportar día a día el no poder ser plenamente tú. La psicología psicosomática ha demostrado que las emociones no expresadas tienden a alojarse en el cuerpo. Tensiones musculares crónicas, fatiga persistente, dolores inexplicables, insomnio e incluso enfermedades autoinmunes son algunos de los signos comunes de una mente en constante represión emocional. Jung ya intuía esto antes de que la ciencia lo formalizara. Para él, el cuerpo es el lenguaje del inconsciente. Cuando el alma se silencia, el cuerpo grita, y ese grito a menudo pasa desapercibido. Muchas veces se medica, se racionaliza o se ignora, pero sigue palpitando en el interior como un silencioso clamor de auxilio. No es pereza ni debilidad, es una sobrecarga emocional. Absorbes la atmósfera, la tensión, las palabras no dichas, el dolor ajeno, la angustia del mundo y tu propio caos interno, sin descanso. Todo ello se suma a la presión de tener que funcionar normalmente, sonreír en interacciones sociales y presentar una apariencia ligera mientras te desmoronas por dentro, provocando una desorganización interna. Es como llevar una armadura que protege por fuera, pero asfixia en el interior. Filosóficamente, es cuando la existencia se vuelve insoportable. Heidegger denominó a este estado la caída, un desprendimiento del propio ser en el que se vive de manera automática, alienado de la esencia, guiado por convenciones sin haber elegido la profundidad. El automatismo comienza a desmoronarse. Se siente como si te alejaras de algo, de lo distinto, de lo esencial, de lo verdadero, y esa distancia se manifiesta como una inquietud difusa, una ansiedad persistente, una sensación constante de estar fuera de lugar, incluso cuando todo parece correcto en la superficie. Este estado prolongado conduce a la pérdida de vitalidad. Lo que antes movía ya no tiene sentido. El arte pierde su color, la música su efecto, y las celebraciones dejan de conmover. Te vacías sin darte cuenta, porque vives en una cultura que no reconoce los síntomas del alma, y al tratar de explicar este agotamiento, a menudo te dicen, solo relájate, pasará, como si pensar demasiado fuese el problema. Pero no es así. No se trata solo de fatiga física, sino de una desconexión profunda. Reconectar no significa huir de la realidad, sino detener la huida de uno mismo. Es volver a sentir con autenticidad, nombrar lo que pesa en el cuerpo y expresarlo sin censura. Jung creía que es preciso descender a las profundidades para hallar el verdadero yo, y a veces lo que llamamos agotamiento es apenas una invitación a sumergirse en el interior, para que en lugar de sobrevivir con mínima energía, puedas vivir en plenitud, aunque ello implique enfrentar verdades difíciles. El mundo insiste en ignorar poco a poco. Notas que cada vez que muestras tu verdadero yo, algo se rompe. La conversación, el tono, la cercanía. La gente se aleja y el ambiente se enfría. Empiezas a oír que eres demasiado intenso, sensible, difícil de tratar y, casi sin darte cuenta, comienzas a ocultar partes de ti para no parecer una carga. Este proceso, aunque sutil, resulta devastador, porque cada vez que dejas de ser tú para ser aceptado, te alejas aún más de tu esencia. Donald Winnicott describió esto como la formación del falso yo, una estructura erigida para asegurar la pertenencia en ambientes que no toleran la autenticidad. El problema es que, con el tiempo, el falso yo termina reemplazando al verdadero. Aprendes a sobrevivir, pero olvidas lo que significa vivir de verdad. Eres aceptado, pero no amado, tolerado, pero no comprendido, funcional, pero profundamente solo. En la psicología junguiana, este proceso se considera una de las formas más dolorosas de represión de la sombra. La sombra no es solo lo negativo, sino todo aquello que hemos excluido de nuestra conciencia, porque no fue aceptado, ni por los demás, ni por nosotros mismos. Y cuando empiezas a ocultar tu profundidad para evitar el rechazo, estás dejando de lado una parte valiosa de tu ser.
tu sensibilidad, tu intuición, tu poder creativo. Empiezas a vivir fragmentado, una parte para el mundo, otra relegada al silencio. Esta fragmentación tiene consecuencias reales, no solo emocionales, sino también espirituales y existenciales. Nietzsche dijo que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, y quizá tu porqué reside justamente en lo que ahora te parece insoportable: tu intensidad, tu claridad, tu dolor. Esa misma profundidad que te aísla puede ser lo que te permita comprender a otros de manera única. Tu dolor, si llega a ser comprendido y trabajado, puede transformarse en sabiduría, en un puente, en una posibilidad. Debes dejar de intentar encajar en un molde ajeno a tu alma. Deja de pedir permiso para existir plenamente. La búsqueda de pertenencia no debe hacerse a costa de tu integridad. El mundo puede seguir siendo superficial, pero eso no disminuye el valor de quienes se atreven a sumergirse en su interior. Al contrario, quizás sean precisamente los que se sumergen quienes llevan consigo los mapas que el resto ni imagina. Ser profundo en un mundo superficial es, ante todo, un llamado a la valentía de no moldearte, de no borrarte para seguir siendo íntegro, aun cuando incomodes a otros. La valentía para encontrar sentido no reside en la aprobación externa, sino en la presencia auténtica. Al crear tu propia conciencia, encuentras ese espacio donde finalmente puedes descansar sin máscaras. Martin Buber señaló que la existencia se realiza en el espacio entre el yo y el tú, y que solo a través del reconocimiento mutuo florecemos como seres humanos. El escuchar empático es esencial para transformar el dolor en conexión. Es una respuesta a la necesidad humana de ser comprendido y aceptado en la vulnerabilidad. Como dijo Albert Camus, el absurdo nace de esta lucha constante, y esa lucha puede transformarse en belleza cuando se abraza la verdad. Quizás lo que buscas no sea admiración o atención excesiva, sino ser verdaderamente visto, no de forma superficial, sino en el sentido profundo de ser reconocido en tu esencia por alguien que no solo escuche tus palabras, sino que comprenda lo que hay más allá de ellas. Ese alguien, al oír lo que te mueve, no tratará de arreglar, minimizar o cambiar lo que eres, sino que simplemente estará presente, ofreciendo una escucha genuina y un cuidado real. Esta necesidad no es vanidad, es humanidad. Uno de los dolores más profundos es vivir en un mundo en el que el yo real debe permanecer oculto para ser aceptado, y cuando intentas mostrarlo y te topas con frialdad, se genera un sutil trauma, el de no ser abrazado en tu verdadera esencia. La conexión genuina se forma en el espacio compartido, y la ausencia de una escucha empática convierte la existencia en una lucha constante por justificar quién eres, algo que resulta sumamente agotador para alguien que siente tan intensamente. La psicología junguiana nos orienta hacia el entendimiento de que un encuentro verdadero con el otro es un camino a la transformación mutua, pero para que ello ocurra, debe haber un espacio para la otredad. En un mundo dominado por relaciones utilitarias y la prisa emocional, es raro encontrar a alguien dispuesto a cargar con la profundidad del otro. El vínculo se vuelve frágil y se percibe cuando alguien solo espera su turno para hablar, sin compartir verdaderamente la experiencia. Por ello, las conversaciones te frustran y las conexiones te dejan con hambre de algo más, de calidad en lugar de cantidad. No deseas estar rodeado de voces incesantes. Anhelas un silencio compartido que no asfixie, una mirada que acoge sin juicio y un afecto que no exija ligereza. Cuando lo único que ofreces es verdad, la profundidad se revela como lo que el mundo más precisa. Tal vez tu mayor anhelo no sea un amor idealizado, sino la aceptación genuina, la experiencia de existir en la presencia de alguien sin tener que ocultar tus fisuras, sin necesidad de explicar por qué eres como eres. Y por muy rara que parezca esa experiencia, existe. Pero para que ocurra, debes mantener viva tu verdad. Sigue ofreciendo al mundo tu profundidad, incluso cuando no se comprenda de inmediato, porque en algún lugar hay alguien que también siente en exceso. Alguien espera una presencia como la tuya para bajar sus defensas y ser comprendido. Esa búsqueda, por solitaria que se sienta, es la prueba de que tu alma no ha renunciado a ser. La profundidad duele, pero también revela. Aunque a veces empuja a las personas, conecta de la forma más genuina. Lo que al principio parecía una maldición, se transforma, con el tiempo,
en una llave que no abre puertas externas, sino internas. Y es solo a través de ese despertar interior que se posibilita vivir en plenitud, incluso cuando el mundo insiste en fragmentar todo. Jung afirmó que el proceso de individuación implica rupturas, conflictos internos y enfrentamientos con la sombra, y que la fricción entre tu esencia y un mundo que demanda adaptación es el punto de partida para la transformación. Comprende que tu dolor no te separa, revela quién eres. No es señal de debilidad, sino de una sensibilidad sin reprimir. En un mundo donde muchos viven desconectados de sí mismos, sentir intensamente es un acto de resistencia, y cuanto más sientes, más se te llama a trazar tu propio camino, uno que no se parezca al de los demás, un camino en el que la profundidad no necesita ser oculta, sino integrada, abrazada y reconocida como una parte vital de lo que eres. Nietzsche dijo que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, y quizá tu porqué resida justamente en aquello que ahora te parece insoportable, tu intensidad, tu claridad y tu dolor. Esa misma profundidad que te aísla puede permitirte comprender a otros de una forma única. Si tu dolor, al ser comprendido y trabajado, se transforma en sabiduría, puede convertirse en un puente, en una posibilidad. Debes dejar de intentar encajar en moldes ajenos a tu alma. Deja de pedir permiso para ser tú mismo. La búsqueda de pertenencia no debe costarte tu integridad. El mundo puede seguir siendo superficial, y lo seguirá, pero eso no disminuye el valor de quienes se atreven a sumergirse en su interior. Quizás sean precisamente aquellos que se sumergen quienes llevan consigo los mapas que el resto ni se imagina. Ser profundo en un mundo superficial es, ante todo, un llamado a la valentía de no moldearte, de no borrarte, de seguir siendo íntegro, aun cuando incomodes a otros. La valentía para hallar sentido no reside en la aprobación externa, sino en la presencia. Al construir tu propia conciencia, creas ese espacio en el que finalmente puedes descansar sin máscaras. Al final, tu profundidad no es lo que te separa del mundo, es justamente lo que el mundo más necesita. Entre el dolor y la claridad nace la verdadera libertad, la libertad de ser quien eres, sin miedo, sin excusas, y sin tener que disculparte por sentir tanto.